Santiago 5:12. Ese debe ser el texto principal, el texto base de esta tarde, así que no lo pierda. Sin embargo, vamos a ir y venir, Antiguo, Nuevo Testamento, así que también sea muy ágil en la búsqueda en las escrituras de los versículos. La predicación se titula El cristiano y los juramentos. Vamos a ver, hermanos, en resumen, lo que es la forma correcta de hablar por parte de un cristiano. En las Biblias Américas dice: y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Ustedes saben, en las predicaciones expositivas que llevamos ya 34 con hoy, nos hemos dado cuenta que la Biblia es una unidad, de tal manera que el discurso va seguido, ¿sí? Pero pues no nos alcanzaría un solo culto para predicar todo un libro, entonces vamos a enfocarnos por temas. Aquí en el discurso Santiago nos va a hablar de un tema que directamente no ha tocado, aunque sí ha aludido al mismo, el tema de los juramentos. Así que la predicación va a ser basada solo en el 12. Vamos a predicar solo un versículo en esta tarde. Obviamente, como les digo, respetando todo el contexto de lo que ya hemos hablado en estos 2 años y también comprobando todo bíblicamente si está correcta la exposición de las escrituras, como siempre. Primero Santiago nos va a hablar o nos va a mostrar por qué es tan importante que él haya hablado ese tema ahí. ¿De qué había estado hablando? Miremos, versículo 9, estaba hablando de las personas que se quejan de otros, de los que murmuran, ¿sí? ¿Qué había estado hablando antes? De las quejas en los trabajos contra los empleados, los trabajadores, los jefes que no pagaban. Versículo 11 estaba hablando de ser pacientes a pesar del sufrimiento y tomar como ejemplo a los profetas, a Job, ¿sí? Y de repente empieza hablando de los juramentos, entonces pareciera como que si hubiera cortado el tema o si hubiera abierto un paréntesis, ¿sí? Pero vamos a ver, hermanos, la razón por la que Santiago pone el tema ahí y por qué es tan importante. También vamos a ver a quiénes está dedicado, es decir, los destinatarios. Estas palabras están dedicadas a unas personas específicas que a estas alturas ya sabemos quiénes son, ¿sí? Y vamos a mirarlos. También vamos a mirar que la exhortación, es decir, el ánimo que él quiere brindar, la invitación que quiere hacer para abandonar algo es el de los juramentos. Entonces vamos a ver que él va a hablar de los juramentos en forma negativa. Entonces es como una exhortación negativa, es decir, no hagan esto, no, no, no. Y como cuarto va a ser la conclusión, vamos a mirar qué consecuencias hay si no se obedece lo que se está hablando. Entonces ese va a ser, hermanos, ese es el bosquejo del versículo 12, ustedes lo tienen ahí en sus Biblias. Y ahí lo podemos ver, dice, sobre todo, ya está la importancia. Hermanos míos, los destinatarios, ¿sí? Exhortación negativa, no juréis ni por, ¿sí? Consecuencias para que no sean juzgados en juicio, ¿sí? Ahí está la distribución del versículo, ustedes lo tienen ahí. Esa es la utilidad de las predicaciones expositivas, sobre todo. Esa expresión pareciera, como les decía, como un nuevo comienzo. Leamos el antes para que vean esa sensación. Dice en el 11: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor es lleno de ternura y misericordia. Esa es la traducción viviente. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Claro, hermanos, es muy útil que Santiago haya propuesto, el pastor Santiago haya propuesto el tema ahí, porque está hablando de un contexto social, está hablando de unas relaciones interpersonales, donde nosotros estamos en constante comunicación y contacto con todo el mundo, incluyendo a aquellos que de pronto se aprovechan de nuestro trabajo, nos opriman o
hablen contra nosotros. Entonces, a lo largo del capítulo, a lo largo de todo el libro, Santiago siempre ha estado corrigiendo la forma de hablar. No es la primera vez que Santiago corrige cómo hablan, pero sobre todo es el conector que Santiago escogió, pastor, para resaltar la unidad de su discurso. O sea, él no quiere, se los digo de esta manera. Imagínense en el versículo 2 si hubiera dicho, hermanos míos, no juren, ¿sí? Si lo hubiera puesto de esa manera, hubiera quedado como un tema nuevo. Pero puso pero sobre todo, quiere decir que está conectándolo con lo que se ha estado hablando antes. Está hablando un tema y dice pero sobre todo, o sea, tengan en cuenta esto que he dicho, pero esto también, ¿sí? No podemos, hermanos, ser personas que cogen la Biblia y le dan importancia a algunas partes y a otras no. Muchas veces las partes que para algunos son menos importantes resultan muy importantes porque sigue siendo palabra de Dios. Últimamente hay una propagación de la teología liberal, pero como las personas no estudian, hermanos, la historia ni académicamente la Biblia, entonces no saben, pero eso está inmerso incluso en la forma de hablar de las personas. Entonces, ¿por qué digo eso? Yo he estado hablando con algunos pastores o algunos hermanos cristianos, también hermanos de nosotros, pero que están siendo permeados por esa teología liberal. La teología liberal es muy grande, está en todos los ámbitos de la vida cristiana, tristemente. Pero una de las maneras de identificarla es cuando las personas dicen, yo me guío por los evangelios, porque en los evangelios Cristo nos enseñó a amar al prójimo. Y amamos al prójimo porque es la regla de oro. Y bueno, y saben mucho de los evangelios. Pero a mí las cartas y las epístolas no me parecen tan, porque es que haya como que falta amor. Jesús es solo amor, misericordia, mira el buen samaritano. Pero el Pablo cuando dice que el poder de la espada para el Estado, cuando dice que excomulguen al pervertido, esas cosas ya uno tiene que, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Acaso no es la misma palabra de Dios? Los apóstoles redactaron el Nuevo Testamento y cada libro de la Biblia tiene autoridad infalible, práctica y de fe. La Biblia, toda la Biblia es nuestra regla de fe y práctica como cristianos bíblicos. En cambio se escuchará a un cristiano liberal, o sea que ya deja de serlo, a alguna persona que se disfraza de cristiano diciendo que algunas partes tienen más importancia que otras. Toda la escritura es inspirada por Dios. Claro, porque a él no le conviene, porque en Corintios dice que los fornicarios, estafadores, mentirosos, chismosos no heredan el reino de los cielos. En cambio Cristo no dijo eso en los evangelios. ¿Será que eso le quita alguna fuerza? No, porque los que escribieron las cartas fueron los apóstoles. Y todo lo que un apóstol hablaba era en el nombre de Cristo, de tal manera que lo que Cristo no alcanzó a decir en los evangelios, lo terminó de decir a través de sus embajadores en las epístolas. Es decir, lo que dice en Mateo es palabra de Jesús, pero lo que dice Corintios es palabra de Jesús también, con la misma fuerza, con el mismo tono, con el mismo autor. La Biblia es una. Entonces, hermanos, Santiago nos está enseñando eso. Vean cómo un conector evidencia esa conexión, esa continuidad. Esperen la segunda venida del Señor, no se quejen, no murmuren, esperen en Él, tomen de ejemplo a los profetas, pero sobre todo, no juren ni por sí. Todo es igualmente importante. No que no jurar sea más importante que no quejarse, no. No que no quejarse sea más importante que no jurar. Todo es importante. Ustedes y yo estamos llamados, como mismo Santiago lo ha enseñado, por allá en Santiago capítulo 2. No podemos decir es que yo tengo fe y obras no. Los cristianos deben tener fe y obras también, porque ambas situaciones, ambos aspectos son las caras de una moneda. Son inseparables. Y esa es la vida cristiana, hermanos. Lo demás será sectarismos, herejías, malas enseñanzas, ideas sacadas de un corazón engañoso. Entonces, hermanos,
este tema tendrá la misma importancia que todo lo que se ha enseñado hasta hoy. Tampoco podemos, hermanos, caer en el error de olvidarnos, porque somos muy dados a eso. ¿Cuántos versículos hemos leído hasta ahora de este libro? Muchas veces recibimos la palabra y nos alegramos y nos gozamos como Dios nos muestra nuestros secretos e intenciones ocultas. Nos muestra quiénes somos, nos cambia, nos anima y nos da nuevas fuerzas. Eso es maravilloso. Pero entonces somos sus hermanos de arriba y abajo en el ánimo, porque un día recibimos la palabra, nos alegramos, y resulta que hubo una palabra hace un año que a usted le llamó mucho la atención, le gustó, y la de hoy tal vez también le guste, le gustó, ¿sí? Y se le olvidó la otra. Entonces, aunque muchas veces nosotros creemos que la Biblia es una unidad, indirectamente le damos más importancia a otras cosas porque es que esa sí me gustó más que la otra. Entonces, con nuestras emociones es como si le diéramos más importancia a unos pasajes que a otros. Entonces, este me hace sentir bien, este es más confrontativo, también me gusta, ¿qué fue lo que salió? A mí se me olvidó este. Hermanos, no podemos ser olvidadizos. Vamos a ver la intención de Santiago. Si uno quiere saber cómo es la intención del autor, es un personaje, es un hombre que murió, ¿cómo hacemos para preguntarle cuál fue su intención? Pues para uno hacer eso, hermanos, la Biblia dice que la Biblia es viva, que la palabra de Dios es viva. Entonces, si queremos que nos responda cuál es la intención de la palabra, preguntémosle a la palabra. Mateo 5:33 dice: también habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, ¿quién está hablando ahí? El Señor Jesús. No juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes ni hacer blanco o negro un solo cabello. Antes bien, sea su hablar sí, sí, o no, no. Lo que es más de esto procede del mal. El Santiago está hablando lo mismo. Entonces ya pudimos preguntarle a la misma palabra cuál es su intención. ¿Cuál es la intención de Santiago? La intención de Santiago era aludir y recordarle a la iglesia una enseñanza que había quedado por allá. Y que parece, hermanos, que estaban volviendo a caer en lo mismo. Entonces es citar las escrituras, hablar en el mismo lenguaje de Cristo, recordarles a la iglesia lo que una vez había predicado. Muchas veces necesitamos eso. A mí personalmente me agrada muchas veces recordar cosas que ya he visto antes. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando sentimos aburrimiento o de pronto cierta molestia cuando se reitera un tema. Tenemos que guardarnos de esa actitud, porque muchas veces Dios nos recuerda su palabra, algunas cosas, algunos temas, con el propósito de hacernos énfasis en algo que estamos fallando muy seguido, por ejemplo. Entonces miremos que Santiago está casi que citando a Mateo. Santiago, hermano de Cristo, está hablando palabras que su hermano había dicho cuando él mismo era incrédulo, ¿se acuerdan? En el tiempo de antes, ya cuando se convirtió, ya en este momento han pasado unos 30 años después, ya es convertido, es el pastor de la iglesia de Jerusalén. Entonces le está hablando a la iglesia en términos casi textuales de lo que Cristo ya les había enseñado. Miremos los destinatarios, sigamos, dice: y sobre todo, hermanos míos. ¿A quién está dirigido entonces? A los hermanos míos. ¿Míos de quién? De Santiago. ¿Quién es Santiago? Entonces el pastor de la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, esta palabra está dirigida a la membresía de la iglesia de Jerusalén del siglo I. Si ustedes y yo mantenemos la misma fe de la iglesia de Jerusalén del siglo I, significa que también somos hermanos míos. Santiago 5:12 dice: no jures que su sí sea sí, su no sea no. ¿Ya? Digámoselo a alguien del mundo, a alguien incrédulo, que se la pasa prometiendo, jurando y maldiciendo, asegurando las cosas con groserías y bueno. Santiago 5:12 dice: no jures que su sí sea sí. En cambio, dígaselo a un cristiano que esté fallando, a un cristiano verdadero, a un hermano.
El hermano va a decir, sí, es verdad. Tengo que aprender a ser más puro en mi forma de hablar. Y va a acceder. Así que esas palabras se dirigen solo a la iglesia. La Biblia hace mucho eso. Y Santiago lo ha hecho todo el libro. Hermanos míos. Esto va dirigido a los hermanos. Hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos. ¿Sí? Entonces, si aún no es hermano mío, de acuerdo a Santiago, a las escrituras, y falla lo mismo, no significa que entonces se va a lavar las manos. Está dirigido especialmente a la iglesia. Y la iglesia debe cambiar en eso si está fallando en eso. Si alguien viene y escucha esta palabra, también debe cambiar si la está escuchando y de esa manera estará dando frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, entonces el pastor le está hablando a los miembros de su iglesia y les va a enseñar acerca de cómo hablar. Como les dije, ya lo he estado haciendo con anterioridad. Miremos por ejemplo 1:13 de Santiago. ¿Qué les había dicho? Cuando sean tentados, no digan, ¿sí? Les está enseñando cómo no hablar. No digan Dios me está tentando, porque Dios no es tentado por el mal y tampoco nunca tienta a nadie. Entonces ya les había enseñado, no digan esto, no hablen de esta manera. Miren 1:19, dice, ustedes deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. No sean ligeros, impulsivos, sean lentos para hablar. 26, allá mismo dice, si afirmas ser religioso y no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. Estoy leyéndolo en la traducción viviente. Tu religión entonces no vale nada por no controlar la lengua. Ya había enseñado a hablar. Entonces si alguien dice que es cristiano y es una persona impulsiva, impetuosa, ligera, imprudente, ¿cuál religión tiene esa persona? Esa persona tiene una religión que no vale nada, se lo dice Santiago. Santiago no está diciendo que hay que respetar todas las religiones, no, su religión no vale nada, porque usted no controla su lengua. Ya ese tema lo hablamos hace tiempo. Miremos 2:12, dice, en todo lo que digan, en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley de la libertad. Ojo, ¿cómo estamos hablando? Seremos juzgados. Ya lo había recordado. ¿Cuántas veces van? 1, 2, 3, 4. Otra, 3:10. Dice, así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No. Tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. ¿Sí? Dicho de otra manera, no esté insultando, maldiciendo a personas creadas a la imagen de Dios y luego viene con su boca a bendecir y alabar a Dios. No puede salir agua dulce y salada a la vez de un solo sitio. 4:15 dice, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. O sea, no se ponga a decir, yo en un año voy a tener un negocio, me va a ir muy bien, yo sé, voy a hacer... No, no hable así, eso es arrogancia, eso es jactancia. Más bien diga, si el Señor quiere y vivo, bueno. Entonces, hermanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, hasta aquí en Santiago 5:12, Santiago ha enseñado a la iglesia cómo debe hablar. La Biblia nos enseña cómo expresarnos, a cómo hablar. Eso es un ejemplo de eso. Entonces, en este punto, fíjense que todas las veces, las 6 anteriores, no había hablado de los juramentos. Ahora vuelve a hablarnos de cómo hablar, o más bien cómo no hablar, pero enfocado en el tema de los juramentos. ¿Cómo podemos resumir el tema, hermanos? Ya entrando entonces en el asunto, ya vimos la importancia, los destinatarios, ahora veamos la exhortación negativa. ¿Cuál es la exhortación negativa? Dice, no juren, ejemplos, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Entonces, primero está la parte negativa, no juren. ¿Por qué, hermanos? ¿Jurar es malo? ¿No debemos jurar? Hay un sector de la iglesia neoevangélica que dicen que uno no debe jurar para nada, no puede uno usar juramentos. En cambio, en la iglesia histórica creemos que los juramentos sí se deben hacer. La cuestión, hermanos, es
¿qué significa entonces ese pasaje que dice no juren? Porque parece ser bastante radical diciendo no lo hagan. Pues vamos a explicar en esta tarde el asunto. Porque el Señor, no es la intención del Espíritu Santo negar los juramentos. Vamos a ver qué pasaría. ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo estuviera diciéndonos que no se debe jurar nunca, cuando en un pasaje nos había dicho que sí? Entonces hay un problema, hermanos. Yo creo que el problema está en que la gente no sabe leer bien, pero el Espíritu Santo no se contradice. Entonces vamos a exponer este pasaje más a fondo. ¿Cuál es la intención del autor entonces? Recordemos a Mateo 5, 33 al 37. Tengámoslos como en paralelo los dos, Santiago 5, 12 y Mateo 5, 33. La intención del autor, el Espíritu Santo, es que los cristianos debemos ser personas claros al hablar. Cuando hablamos tenemos que ser tan claros que no debemos dar lugar a confusiones, ni guardarnos intenciones ocultas, o sea, no decir todo lo que usted tiene de intención, o emplear perjurios. Esa sí es la intención. O sea, no es que usted diga algo, se forme un problema por lo que diga, usted diga, yo lo que quería decir era esto, pero no dijo eso. No fue claro. Nosotros hicimos un trato, dijimos esto, esto y esto. Bueno, pero en el trato usted dijo fue esto. No, pero es que eso significa que esto y esto, pero eso no lo hablamos. ¿Ven? Ahí está la cuestión, hermanos. Uno debe ser claro al hablar, que no se presten confusiones, ¿sí? No se guarden intenciones ocultas. Es que usted no me entendió, pero yo era esto lo que buscaba, eso es lo que yo quería decir. Ni tampoco perjurios. Perjurios es jurar en vano. Entonces hay personas, hermanos, que tienen un corazón tan depravado que mienten fácil. No, yo juro que sí, lo juro. Y es mentiroso. Eso es perjurio. ¿Cree que por decirlo juro va a engañar a Dios? No, eso agrava su condena. Entonces Santiago no está prohibiendo el empleo de juramentos. Ya vemos, hermanos, cómo se aclaran las cosas. Santiago no está prohibiendo, hermanos de la iglesia, hermanos miembros, está prohibido que juren. ¿Quién va a jurar? El que jure, vamos a ponerle disciplina eclesiástica. No. Está diciendo, invitándonos, hermanos, con la inspiración y la autoridad del Espíritu Santo, a que seamos claros al hablar. Miremos las escrituras, Deuteronomio 6:13, rápidamente. Deuteronomio 6:13. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás. ¿Y qué? Y por su nombre jurarás. Entonces el Espíritu Santo está diciendo a los israelitas en ese momento, no vayan a jurar por otros dioses paganos. Si van a jurar, háganlo por el Dios que los sacó de Egipto, Jehová, por el Señor. Juren por Él. Y miren que conecta la adoración con los juramentos. O sea, y eso es lo que la iglesia histórica creemos, los juramentos son parte de la adoración que le damos a Dios. Por eso dice, adorarás al Señor tu Dios y por su nombre jurarás. Adoramos a Dios cuando ponemos su nombre como símbolo de verdad. Pero hay que usarlo en momentos, hermanos, con reverencia, respetuosamente. Porque, hermanos, si usted se le quemó la olla y no fue usted no va a tener que decir, yo juro por Dios que yo no la quemé. Bueno, puede ser verdad, pero ¿por qué usa el nombre santo para un asunto tan trivial? ¿Qué falta de respeto es esa? Uno debe usar el nombre santo en unos momentos dignos, porque entonces se le baja la categoría al nombre y se le facilitará entonces a la gente usar o poner a Dios de testigo para asuntos tontos. El Señor sabe que sí. Dios sabe que sí, Él lo vio, Él es testigo. ¿Y qué pasó? No, es que yo dejé esto de esta manera y ahora está de otra manera. Dios sabe que es cierto lo que digo. ¿Y por qué pone a Dios en eso? Miremos 10:20 de Deuteronomio. Aquí está el tema de las reiteraciones que les estoy diciendo. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él, ¿y qué? Jurarás
solo en su nombre. Entonces, si hiciéramos parte de esa iglesia emergente, liberal, que pone a pelear Biblia con Biblia, diríamos, no, nunca debe jurar. Bueno, y entonces estos versículos, ¿qué hacemos? Hay un problema, el problema está, usted está diciendo que la Biblia tiene errores o usted es una persona que no sabe leer. Yo prefiero creer que no sabe leer, porque yo creo que la palabra de Dios es infalible, inerrante. Entonces, hermanos, vean que el problema está muchas veces en las interpretaciones que la gente hace, y después impone sus interpretaciones falsas como si fuera palabra de Dios. Eso es terrible. No, debemos jurar, y jurar es parte de la adoración, pero vamos a emplear los juramentos para asuntos de respeto, asuntos que de verdad lo ameriten. Por ejemplo, en un estrado judicial lo llaman de testigo, allá lo ponen a jurar. Entonces, ¿qué hace un cristiano, hermanos, que dice que no se debe jurar? ¿No va a jurar? No, le toca, la ley lo dice. Cuando usted hace una cierta venta o compra o negocio, dice que es bajo gravedad de juramento. Ahí hay otro juramento. Cuando vamos a la notaría, hacemos una firma. La firma tiene efectos de juramento legalmente en el derecho civil. Entonces, esos cristianos neoevangélicos que dicen que no se debe jurar, están, hermanos, atrapados en un limbo donde no existen las leyes, entonces, porque no se está prohibiendo jurar, se está alentando a hacerlo correctamente. Es más, anoten esta cita bíblica para poder continuar con el tema. Anótenla: Mateo 26, 63 al 64. En ese versículo Jesús está jurando. Entonces, esa gente dice, hermanos, que no se debe jurar, Cristo también juró. ¿Ven cómo es el problema cuando las sectas leen la Biblia de forma como sacando de contexto, como por partes? Ese es un problema terrible, hermanos, tan común. Señor nos guarde de eso. Bien, volvamos a Santiago. Entonces, ¿cuál es la intención del autor? Ya la vimos, basados en Mateo, miramos que no está negando los juramentos, está diciendo la manera correcta de hacerlos. Versículo 12 dice: sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo. Miren, esta versión es un poco más clara en cuanto a la intención. Dice: nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente, ¿qué? Digan sí, simplemente digan no. ¿Ya? ¿Qué había dicho el Señor Jesús? El que habla de otra manera, el que dice no sé, no sé, siempre dice no sé. ¿Eso qué es? ¿Qué dice el Señor? De eso viene el maligno, eso proviene del mal. Los que dicen se guardan reservas, no responden, sino que dan vueltas y vueltas, proviene del mal, hay una mala intención. Lo que Santiago quiere es enseñar a la iglesia es que su sí sea sí, su no sea no. Hermanos, los cristianos debemos hablar con transparencia, con sencillez. Tenemos que abandonar toda mala costumbre en las formas de hablar en doble sentido. Pero mire que Santiago está diciendo, y también la forma como uno promete las cosas, como uno jura, como uno asegura. Hay que ser honorables al hablar. Y si es cristiano, esa palabra ser cristiano le queda pesada, grande a muchos que andan por ahí, que por culpa de ellos el nombre es blasfemado, porque no son cristianos, son personas deshonestas, mentirosas, falsas. Si dice que es cristiano, hermanos, será juzgado por la ley de la libertad, como lo leímos en Santiago. Entonces, no necesariamente tenemos que usar promesas o juramentos. Es parte de la adoración usar juramentos, sí, pero en momentos, en contextos que sea necesario usar el nombre santo de Dios, no para cualquier cosa trivial. Bueno, pero necesita un cristiano para confirmar que él es veraz, estar jurando. Si una persona tiene que usar promesas, tiene que estar jurando para todo, es una muestra de que no le creen, de que es una persona que ha dado muestras de deshonestidad. Es una persona que las personas no confían en esa persona, ni siquiera confía en sí mismo, por eso tiene que jurar. Entonces, hermanos, muchos en la iglesia de Santiago habían aprendido la mala costumbre de los judíos. Eso era una costumbre judía, quizá todavía la tengan. En ese momento, en el tiempo de Santiago, los judíos tenían esa costumbre. De hecho, ¿se acuerdan Mateo 5:33 que había dicho el Señor? Ustedes escucharon, no juren sino que cumplan, pero yo les digo tal cosa, ¿se acuerdan? Porque los judíos tenían una costumbre. La costumbre de ellos, ¿cuál era? Jurar y jurar y jurar. Siempre y cuando no jure por Dios no está mal.
Entonces, cualquier cosa, lo juro por el templo, lo juro por el cielo, lo juro por la tierra, lo juro por tal cosa. Hoy la gente del mundo dice, lo juro por mi mamá. Los impíos dicen, por mis hijos. Santiago dice, no juren por ninguna otra cosa, porque solo podemos jurar por alguien, y es Dios. ¿Qué dice Deuteronomio? Solamente por su nombre jurarás. Entonces se aclara la intención de Santiago. Dice, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Es decir, si juramos es por Dios que lo hacemos. Esas personas que dicen es yo por mi hija, por mi hijo, por mi mamá, por mi hermano, están mostrando qué es lo que más aman en su vida y Dios no es. Están mostrando rebeldía a la palabra, están mostrando muchas cosas, deshonestidad, perjurio, idolatría. Levítico 19:12 decía que estaba prohibido jurar en vano por el nombre de Dios. O sea, uno no podía jurar mintiendo, eso es jurar con temeridad. O sea, sabe que está haciendo mentira y de todas maneras jura. Y juraban por Dios. Entonces en Levítico, si quieren vamos para allá, Levítico está atrásito de Deuteronomio. Levítico 19:12. No jures en falso por mi nombre, ¿sí? Profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Entonces, lo que está prohibido sí es jurar en vano, jurar con temeridad. Eso sí es lo que está prohibido. Jurar por otra cosa, por otra persona que no sea Dios. Eso sí está prohibido. Entonces el Señor Jesús ya lo había enseñado allá en Mateo. Él había confrontado a los fariseos. Los fariseos eran especialistas en hacer eso, en buscar maromas para decir que no tenían pecado. El Señor les dijo, no, yo les digo, no juren ni por eso, ni por eso, ni por esto. Que eso sí sea sí, eso no sea no. Santiago reitera, ¿por qué? Porque parece que la iglesia está aprendiendo esas malas costumbres. Los miembros, los hermanos míos. O sea, no significa, hermanos, muchas veces que las personas que no saben hablar no sean cristianas por eso, tampoco. Siguen siendo hermanos míos, hay que enseñarles. Será una señal de que no son hermanos míos si uno les enseña, les dice y mantienen igual. Eso es falta de arrepentimiento, no son cristianos entonces. Los cristianos debemos andar, hermanos, en arrepentimiento todos los días. No somos perfectos, seguimos pecando, somos ligeros al hablar. La lengua es lo más difícil de dominar. Seguimos siendo cristianos, pero la lucha tiene que mostrarse, hermanos. Pero una persona que siempre señala cómo hablan los otros y no mira cómo ella es la que habla, hermanos, es peligroso. Tengan mucho cuidado, tengamos mucho cuidado al respecto. Entonces, hermanos, no necesitamos jurar ni hacer promesas para respaldar lo que decimos, salvo que el contexto lo amerite. Por ejemplo, para hacer un préstamo, sacar un crédito, muchas veces le piden a uno, le hacen preguntas, uno tiene que ser transparente, sincero, porque se supone que está bajo grave juramento. La iglesia reverenciaba el nombre de Dios, entonces la gente teme jurar por Dios, por lo menos las personas que tienen temor de Dios, ¿no? Los cristianos temen jurar por Dios, por el nombre del Hijo de Dios, pero están aprendiendo la costumbre de estar jurando, estar prometiendo. Entonces tenemos que aferrarnos a una vida de integridad, y eso incluye la forma como hablamos, y debemos hablar con rectitud. Santiago dice, no juren por ninguna otra cosa, o sea, listo, no lo hacemos por Dios, tenemos temor de Dios, pero si usted tiene temor de Dios, téngalo completo, no jure por otra cosa, ninguna otra cosa. Si los hermanos abstienen de jurar por Dios y juran por otra cosa, eso es una muestra de idolatría, porque dice, por su nombre jurarás, al solo servirás, lo adorarás. Entonces, si usted está jurando por otra cosa, su adoración y su servicio es para eso. Los juramentos, si los debemos hacer y si los hacemos, deben hacerse en el nombre de Dios. Y así usted no diga, lo juro por Dios, el hecho simple de que usted jure, de que haga una promesa, de que haga un compromiso, ya lo está haciendo en el nombre de Dios si usted es cristiano. ¿Ven lo delicado, hermanos, que es el tema? Y a la gente se le llena la boca diciendo que es cristiana. ¿Qué cosas, no? Cuando ser cristiano amerita vivir como Jesús vivió. Pero yo no juro por Dios, entonces yo simplemente juro. No, el simple hecho de que usted sea hijo de Dios y de que haga una promesa es como si la estuviera haciendo en nombre de Dios, porque dice que estamos vestidos de Cristo, tenemos la armadura de Cristo, somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. O sea, es como si lo estuviéramos haciendo por Dios. Dice, tenemos el cinturón de la verdad, dice en Efesios 6. O sea,
nuestras promesas, nuestros compromisos, nuestros juramentos están investidos con la verdad de Cristo. Muy triste sería, hermanos, emplearlos teniendo la verdad de Cristo con engaños. Y si la iglesia se entera de eso, estamos llamados a exhortar a esa persona, a amonestarla para que cambie. Porque dice, pero sobre todo, hermanos, o sea, es algo delicado. Entonces, los juramentos se hacen en un contexto que lo amerite, un contexto legal. Pensemos un ejemplo bíblico. La Biblia, hermanos, nos habla de todo eso. Voy a leerlo yo rápidamente para ahorrar un poquito de tiempo. Éxodo 22:11. Hay un ejemplo, dice: supongamos que alguien deja un burro, un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un vecino, pero el animal muere, se lastima o alguien lo roba. Nadie vio lo que sucedió. El vecino tendrá que hacer un juramento en presencia del Señor. ¿Ven? ¿Cómo probaba que no fue él, que no lo mató él, que no, sí? Que él se lo dejó a su cuidado. Entonces decía, con un juramento se soluciona el problema. Él va a jurar en nombre de Dios. Claro, porque la gente tenía terror, hermanos, de hacer un juramento falso, entonces se podía confiar en la palabra. ¿Sí? Miremos otro ejemplo, Gálatas 1:20. En ese pasaje, mire que tome uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, para mirar la unidad, ¿no? Gálatas 1:20. El apóstol Pablo, siendo cristiano, está jurando. Dice: hermanos, delante de Dios les digo que no es mentira lo que les estoy escribiendo. ¿Sí? En ese pasaje, Pablo está haciendo un resumen de su vida, de cómo fue él preparado por Dios para el ministerio. Entonces, para confirmar lo que dice, él dice: les juro que es así. Delante de Dios que no miento, lo pongo por testigo. ¿Sí ven? Un cristiano no puede alegar que no puede jurar. Sería ignorancia. De todas maneras, como vimos, si uno jura por alguien que es Dios. Por Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Voy a leer, hermanos, un documento del 1689. La Confesión Bautista de Fe de Londres es nuestra declaración de fe, de 1689. Iglesia del siglo XVII. Dice: los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios, y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse. Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia, para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito, en tales casos el juramento debe hacerse. Capítulo 23.2. En cambio, uno le pregunta a los que dicen que no, es que yo pienso que no. Entonces, hermanos, nosotros no somos solo opinión, somos solo escritura. Ya en la última parte del versículo dice, sí, simplemente digan sí o no. ¿Qué más dice? Para que no pequen y sean condenados, o sea, para que no venga juicio sobre ustedes. Y si pecan en este tema, ¿qué dice? Serán condenados. La escritura dice en Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Por lo tanto, no está queriendo decir que el hermano mío pierda la salvación por esto. No está queriendo decir, hermanos, que si alguien es salvo, dejó de ser salvo porque un día hizo una promesa que no cumplió. Porque también la Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, ¿de qué condenación está hablando? Hermanos, Santiago no está hablando de condenación de perdición del alma. Él está hablando de las censuras sociales. Porque cuando los cristianos no tienen palabra, cuando se van sin pagar, cuando sacan fiadores de gente que no es cristiana y los hacen quedar mal, no van a hablar de ellos, van a hablar de toda la iglesia. Los van a condenar. Van a decir: esos cristianos, ese cristiano tal, fulano tal es. Delante de la gente están condenados. Es una censura social muy fuerte. La gente no confía en la palabra del vecino. No. Pero de un cristiano sí deben confiar. Debemos ser personas confiables, honorables, que con que usted diga sí, ya sabemos que sí. Si dice usted no, pues no. Los cristianos debemos ser así, personas que usted pueda acudir a ellas en algún asunto de la vida cotidiana. Hermanos,
y no somos deshonestos o no hacemos quedar mal el nombre glorioso de Cristo. Entonces esa condenación es ¿qué? Una desaprobación general. Es más, ¿se acuerdan? Santiago 3.1 dice: no aspiren a ser muchos maestros de vosotros, decía Santiago 3.1. O sea, una persona que hace promesas y no las cumple, siempre está diciendo palabras de otra manera, es una causal de desaprobación de que una persona pueda ser pastor. Un cristiano que esté aspirando al ministerio, a ser maestro, y es una persona que no se puede confiar en él porque no habla correctamente, no puede ser pastor. Es una causal de desaprobación. Ni siquiera puede servir en la iglesia una persona así. ¿Yo cómo vamos a servir junto a alguien pues no puedo confiar? No es honorable. En cambio, hermanos, alguien del mundo puede buscarnos a nosotros para una ayuda que requiera nuestra palabra, y con nuestro sí solamente basta. Eso es ser personas confiables. El cristianismo ha sido blasfemado debido a la falta de honorabilidad de muchas personas que no dominan su lengua, sino que emplean la deshonestidad con la ambigüedad en sus negocios porque esconden intenciones, tienen sus propios intereses, quieren ganar siempre ellos. Entonces emplean promesas, hacen juramentos o hacen compromisos que no cumplen. No podemos ser parte de esos. Debemos ser una iglesia pura, recta. Hermanos míos, oremos.